Hoy es miércoles 11 de marzo. Nos encontramos en el despacho del maestro Eulogio Silverio para continuar con esta serie que él ha fundado y denominado el Archivo de la Voz, uno de los programas de su gestión. Contamos hoy con la honradora presencia, además de nuestro anfitrión, con la presencia de don Luis de León. Luis de León es un aclamado profesor de letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se formó como licenciado en Filosofía y Letras. Lo recuerdo muy bien porque fui su condiscípulo, siempre brillante, siempre atento, siempre puntual. Fue un presidente histórico de aquella combativa asociación de estudiantes de Filosofía y Letras, así como de la Unión de UNAFAJU, Unión de Asociaciones de la Facultad de Humanidades. Ha sido viceministro de Educación, ha tenido una trayectoria intelectual que recupera buena parte del pensamiento político y ético de Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, y es un intelectual de referencia en nuestra facultad. Bienvenido en nombre de este programa y particularmente de nuestro anfitrión, el profesor Eulogio Silverio. Bueno, es un gran honor, es un gran timbre de orgullo patriótico, intelectual, humanístico, filosófico, social. El que usted, le voy a decir don por el conocimiento, no por su edad. El que don Eulogio Silverio nos invite acá, y el que Alejandro Laruelo también nos invite a cohabitar en el conocimiento, en la cultura, a brevar en la ciencia, en el arte y sobre todo con el corazón pensando en el país. Agradecemos también que usted haya sacado de su tiempo para participar en este Archivo de la Voz, que como usted tiene conocimiento o sabrá, la idea del profesor Silverio es que estos archivos permanezcan cuando ya no estemos. O sea, es como un legado a la posteridad. Y el maestro se ha propuesto recuperar las voces de esas personalidades señeras, no solo de la Escuela de Filosofía, en la que ha puesto un énfasis especial como director, sino también de nuestra facultad y de nuestra universidad en sentido general. Bueno, yo quiero aprovechar para felicitar al maestro Eulogio Silverio en el desempeño de sus funciones como director de filosofía. Hay que hablar antes y después, porque ha puesto una impronta distinta de desarrollo, de inclusión, de participación y de debate en el tema de la filosofía. El tema de la filosofía, qué grande ese tema. Y en ese tema, vincular a la sociedad, porque la gente ve a la filosofía distante del pueblo, de lo concreto, de lo social. Y bajar la filosofía y colocarlo en un ámbito de coparticipación, de vivencia y de ver a la filosofía como algo de carne y hueso, como algo normal, natural de la vida, no solo allá en el conocimiento, sino aquí en la tierra. Lo felicito, maestro. Bueno, y que lo diga usted es particularmente significativo porque sé que el público que verá esta conversación sabe muy bien que usted es un literato, un profesor de letras y también que es un educador de estirpe. Pero pocos saben que usted también se ha formado en filosofía, porque yo fui su condiscípulo en asignaturas de la carrera. Pero bien, estos encuentros el profesor los ha concebido como en 3 tiempos. Primero hablaremos de la persona, de quién es Luis de León, de dónde viene, quiénes son sus padres, cuáles son sus recuerdos mejores de su vida como estudiante de primaria, de secundaria. Y luego hablaremos del Luis de León profesional, como profesor, como educador, y luego finalmente de sus ideas y de su visión del presente social de la República Dominicana.
Bueno, cómo no, con mucho gusto. Yo vengo de Montecristi. De Montecristi, un municipio que se llama Guayubín, el histórico Guayubín, la cuna de la restauración de la República. Y soy concretamente de una sección que pertenece a Guayubín, que se llama Juan Gómez. Bueno, ustedes lo conocen, el merengue. El merengue Juan Gómez. Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de todo el que ven. Bueno, nuestros padres fueron Lila Ferreira y mi madre, y mi padre Luciano León. Ella es de San Francisco de Macorís, por eso yo nací en San Francisco de Macorís, aunque al año me llevaron, fui a residir a mi patria chica, Juan Gómez, Guayubín, Montecristi. Me formé primero en mi campo, en la escuela llegaba hasta sexto curso. Recuerden esa etapa, ¿verdad? Los años 70, 60 y pico, 70. Y para hacerme bachiller, ir a hacer la escuela, el séptimo y el octavo y el bachillerato, tuve que ir a Guayubín. Tenía que viajar 7 kilómetros diarios, caminar a pie, ir y venir para ir al municipio de Guayubín, porque en ese tiempo no había el tránsito. Si por el puro caso del momento pasaba una camioneta, teníamos una bola, como decimos, o un caballo o algo, pero generalmente así lo hacíamos a pie. En Guayubín nació gran parte de mi historia, de mi lucha, de mi adolescencia. También en Juan Gómez, donde yo tuve el centro educativo, que quiero recordar a vos, se llama Escuela Demetrio Rodríguez. Demetrio Rodríguez. Pero eso fue posterior, lo que iba a decir de vos, que cuando se fundó el PLD, yo soy fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Vine desde Montecristi cuando tenía 18 años y participé de la fundación el 15 de diciembre del año 1973. Lo que quiero decir de Demetrio Rodríguez y la escuela es que nosotros intentamos ponerle a un organismo, un comité municipal, el nombre de Demetrio Rodríguez. Juan Bosch nos reprendió con cariño, como él lo hacía. Nos mandó a buscar y me dijo, ustedes le pusieron a esa escuela a Demetrio Rodríguez. Pero Demetrio Rodríguez no es un patriota, era un luchador montonero. La guerra montonera que él plantea en la Mañosa, que son las que van después de la restauración de la República hasta la primera ocupación norteamericana. Y nos decían, no, Demetrio Rodríguez no fue un patriota, fue de los tantos, dice él, hombres que se levantaron por ascenso social, quítate tú para ponerme yo, aquel concho primismo que él de escuela, ¿verdad? Bueno, voy a Guayubín. En Guayubín nosotros ahí conocimos a gran parte de esos maestros ilustres, que no lo olvido, los que influenciaron en nosotros. Fausto Rafael Jiménez, un gran maestro educador que llegó a ser funcionario, director de primaria de lo que hoy es el Ministerio de Educación, la directora de mi liceo, donde yo fui dirigente estudiantil, que bebíamos un poco en confrontaciones con mi padre y conmigo, porque como dirigente estudiantil en aquellos años, de los 12 años del expresidente Balaguer, eran momentos muy difíciles. Y ella se llamaba ya Pilar Ramírez de Cabrera, que era ella era la esposa del que era el director regional de educación de esos tiempos, que era un dirigente reformista. Ella era bueno, lo que recuerdo grande que tengo de ella es hermoso, fue que ellos hicieron una asamblea con los padres nuestros, como para explicarles de estos jóvenes, que son jóvenes demasiado inquietos para llamar. Y entonces se encontraron y con parte de los padres que dijeron la intención de nosotros, que los padres en la asamblea un poco enfrentaron a la asamblea de profesores diciéndole que nosotros luchábamos por cosas de la comunidad. Naturalmente esos padres estaban influenciados por Manolo Tavares Justo, que es de Montecristi, en aquellas luchas, en aquellas experiencias de lo que fue Manolo. Eso vivieron cuando estuvo Manolo. Y esos padres tenían en su ser, llevaban ideas sociales. Y fueron a la asamblea y convencieron a gente, pero con el conocimiento, con la cultura, no porque ellos sabían que eran reformistas, que eran gente pero esa gente no fue a pelear, esa gente fue a convencer. Porque la mejor manera
de convencer es persuadir, no vencer, porque hay gente que vence con la autoridad. Me venciste, pero no me convenciste. Es importante. Esos padres fueron a convencer de esa época, que ya yo le dije que estaban influenciados por esas ideas libertarias de Manolo Tavares Justo y de Minerva Mirabal, a propósito de la conmemoración ahora del centenario de su nacimiento, este 12 de marzo. Bueno, y prácticamente salieron convencidos parte de la gente que nos enfrentaba. Después, una semana después, la directora me llama a mí. Esto es lo que quiero decir. Digo, esto es lo que yo quiero decir. Me llama a mí porque yo era el máximo dirigente. Yo era seguidor del profesor Juan Bosch. ¿Por qué? Porque lo había leído en sus cuentos. Parte de nosotros, una parte entró a Juan Bosch por la literatura y después se fue a lo político. Parte de los cuentos de Juan Bosch. En el liceo se nos dio eso desde... porque las escuelas de antes, con todo el vivir en otra etapa, nos ponían a leer y nos enseñaban los clásicos dominicanos, nos ponían a leer. Bueno, ella me dijo, cuando fue a la dirección, me dijo: yo le tengo un regalo a usted, joven, porque nos convencimos que lo que usted quiere es ser útil, que todas las luchas de ustedes, aunque las incomprendemos, lo que ustedes, porque luchamos por cosas de la comunidad, agua, los campesinos, cosas que eran coloquiales, pero que eran también, pues yo era dirigente, yo era de la Iglesia Católica, cosas que eran también nacionales, la libertad, lucha por los presos y todo esto. No, lo que yo, vuelvo y lo repito, quiero decir es que ella me dijo lo que me impresionó. Nosotros tuvimos una asamblea con los padres de ustedes y investigamos por ustedes, por una parte de lo que ustedes son los dirigentes. Habían dirigentes ahí del MPD en esos tiempos. Habían dirigentes un poco, ya estaban. Porque las ideas de Manolo en Montecristi habían generado parte de una participación de la izquierda. Y bueno, entonces me dije: yo le tengo un regalo. El regalo que me dio fue un libro. Oigan bien, un libro. Y me lo dedicó, que lo tengo guardado. El libro se llama El Erial, de Constancio C. Vigil, autor ecuatoriano, uruguayo. Ecuatoriano. Erial quiere decir tierra sin cultivar. Ahí estaban todos esos temas grandes, hermosos. La justicia, la equidad, los valores. Ella pensó en uno también. Y al regalarme ese libro, yo recuerdo que ahí se zanjó unas diferencias tremendas que ella tenía con nosotros en el centro. Y esa mujer cambió, aun cuando era la esposa de quien era el presidente del Partido Reformista en ese lugar, en Guayubí. De manera en la niñez. Y parte de esa niñez mía, desde esa juventud, pues que nosotros, la sazón de que fuimos dirigente estudiantil del FREN. El FREN era una organización estudiantil del PRD de aquellos tantos. Todavía no se había dividido el PRD para dar paso al PLD. Y FREN es Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista. Porque bueno, seguíamos al profesor Juan Bosch. Y en esa etapa en que nosotros estábamos de dirigente estudiantil, que sufrimos persecuciones y acciones, no nos rendimos nunca. Tuvimos una actitud de comprensión. Pero no luchábamos con odio, ni luchábamos por lo que se lucha ahora, por dinero, por un puesto, por esto, por aquello. Así porque nació el PLD, cuando Juan Bosch dio el paso, fundó el PLD después de salir del PRD. Y en ese liceo tuvimos la participación. Yo era parte de un club, fundamos un periódico, Eco Noroestano, en ese liceo, que lo recuerdo, se llama Liceo Luis José Antoine de Guayubín, Montecristi, que libramos lucha después para construir un liceo nuevo, que está ahí. Y en ese liceo también teníamos la participación de los grupos de la Iglesia Católica. Ahí, así crecimos nosotros, nos formamos. En ese liceo también teníamos delegaciones que venían de Montecristi, del campo, del sector, para algunas situaciones, o comunidades que tenían algunas situaciones, y iban y visitaban. Nosotros nos formamos
al calor de la participación social, pero algo muy importante, el debate en la lectura. Eso lo vimos nosotros en tercero y cuarto del bachillerato. Cómo los profesores nos ponían a leer libros y nos ponían a debatirnos, a discutir. ¿Qué aprendiste de La Mañosa, de La Edad de Oro de José Martí? ¿Qué aprendiste de La Vorágine de Eustaquio Pérez? ¿Sí? Todas esas obras clásicas donde los nombres brotan en mi memoria. Nos ponían a leer eso y entonces nos poníamos a discutir qué aprendiste. O sea, que eran profesores, eran maestros, tenían estrategia. O sea, nos guiaban, no era solamente para verbalizar, sino para confrontar. Todo eso hacía que nosotros, gran parte de esa dirigencia, ha sido dirigencia que ha crecido y se ha destacado en el país. Usted habla en pasado, en algunos casos, lo cual supone que ha habido algún cambio. ¿Qué ha cambiado entre esos padres de esa asamblea, entre esos profesores que los ponían a leer y a debatir, y entre esos estudiantes, y en Juan Gómez y en Guayubín? ¿Qué ha cambiado y por qué, profesor? Bueno, ya, como dijo McLuhan, el mundo es una aldea. Todos estos pueblos están muy contaminados por la inversión de valores, por ahora en estos tiempos del siglo XXI, de 2010 hacia acá, estamos en el 2026, las redes sociales, la gente está más dividida, más desintegrada, no está identificada. El pueblo en esa etapa estaba identificado en qué era lo que quería, en cuál era su propósito y su lucha. O estaba bien identificado, o estaban unificados, porque ahora pueden estar identificados, pero no unificados. Ha cambiado el hecho de que nosotros en las aulas compartimos con jóvenes, y yo me gozo en enseñar a los jóvenes en esta universidad histórica, primada de América, que va para 500 años en el 2038. Son los estudiantes, yo recibo los estudiantes de entrada aquí. Me gusta para yo a ellos un poco influir, y le digo la importancia de esta universidad, cómo vivieron, y me inspiro en ellos. Es más, yo me doy el gusto. Así fue cuando yo fui director de un liceo, que fui director del Liceo Argentina cuando fui maestro, que fui reconocido por el gobierno de Argentina, que era Carlos Saúl Menem, que vino aquí, visitó mi centro educativo que se llamó República de Argentina. Yo me gozaba con participar, por ejemplo, en el sistema de secundaria. Hay un mecanismo de organización de los muchachos que es la participación por cursos representantes. Yo fui a un liceo que fue uno de los estandartes o de los cuarteles de la Revolución de Abril, Liceo Argentina. Y fue un liceo que yo lo encontré muy dividido. Yo no me peleé con ninguno de ellos, yo lo quise poco. Encontrarnos en todo lo que queríamos juntos y reunirnos juntos y darle el valor. Y ese centro educativo, después de ser un centro educativo confrontacional, muy imperativo, que la gente no lo podía comprender, porque se creía que lo bueno era que una gente era revolucionaria en su tiempo, porque andara con la ropa rota, porque andara, no se bañara, porque ustedes recuerdan aquellos conceptos, ¿verdad? Y yo logré recibir a mis estudiantes en el centro educativo del liceo, me fui al liceo, cuando iban a competir. Yo los recibí antes de irse a competir con otro liceo en el área deportiva, en el área de lectura. Yo les explicaba lo que queríamos nosotros de ellos y yo les decía que ellos podían. Entonces yo hacía un ejercicio de liderazgo por la concepción que aprendí aquí en esta universidad, con Ibelice Practe Pérez, con Zoraida Heredia Zuncar, con Andrés Avelino, con Andrés Avelino hijo, ¿no? Ligia Amada, Melo, Celso Benavides, una legión de maestros, hasta
la escritora, de la cual leí un poema ayer, la escritora de Una mujer está sola, poeta, Aida Cartagena Portalatín, que fue nuestra maestra. Sí. Y yo di un testimonio de cómo era ella, en lo que yo había leído del libro y en lo que ella era como persona. Vuelvo entonces a Guayubín, a la distancia que hay en los aprendizajes de estos tiempos y cómo yo, la distancia de aquellos tiempos con estos tiempos. Y cómo el maestro es el que hace, no hay materia mala, quien la hace mala o buena es el maestro. Porque la pedagogía es una ciencia, que son las estrategias y la técnica para enseñar. Entonces, una de las cosas que yo hago es, en el aula, y pienso, y me pongo a pensar muchas veces, yo he pensado tantas veces, cuando estoy enseñando en el aula, no desde ahora, desde hace mucho, ¿y qué será de los niños que reciban, que hayan maestros, que no tengan maestros de competencia y no sean maestros de valores? ¿Qué será de esos pobres niños, de esos adolescentes? Me pienso en la escuela en términos de diversidad. Bueno, volviendo a la escuela, aquí en la universidad, nuestros estudiantes son participativos, son activos, son de identidad, son de patriotismo, son de valores. Y yo estoy ahí fijándole y juego un papel, no el papel del maestro, como decía Iván Illy, que era un maestro de un banco, de todo, de él decir, no. Es un maestro de aprender a buscar la verdad. Es de enseñar el camino, de reflexionar, de colocar estrategias, para ponerlos ellos a participar, a hablar. Naturalmente, una de las primeras cosas que yo lo veo a los estudiantes es confianza, manifiéstense, hablen, digan. Y empiezo por ahí, bueno, hay diferencias, pero lo que podríamos decir es que cada tiempo tiene su coyuntura y que aquellos tiempos eran una coyuntura aparentemente con más autenticidad que la de ahora, porque la de ahora tiene muchos ingredientes y diversidad, pero siempre se puede, cada cual puede reordenar eso si nos proponemos, y nosotros aspiramos, por ejemplo, en esta universidad, que haga congresos pedagógicos para la metodología de educación y de evaluación, verla en contexto, porque estos estudiantes vienen muy impresionados, impactados por esta globalización que ahora, con las redes sociales, cualquiera puede decir lo que le da la gana, escribe lo que le da la gana. Hay una libertad inmensa de decir, y no todo el mundo tiene el talento de decir la verdad, porque lo que debiera decirse es la verdad. La mentira, denunciarla. ¿Y por qué elige usted estudiar humanidades, profesor? Educación, filosofía, letras, ¿y cómo se conjugan esos saberes en usted? Bueno, en primer lugar, nosotros cuando fuimos, nos educamos y estudiamos en el Liceo Luis José Antoine de Montecristi. Yo fui profesor en tercero y en cuarto, sustituto, siendo estudiante. Cuando una profesora estaba, usted sabe que cuando eso no se pagaba a profesores sustitutos, había muchos problemas y limitaciones. Entonces, ¿qué hacía la representante, la maestra representante del curso? Porque cada maestro tenía asignado un curso que buscaba a los estudiantes más aventajados y le ponía un guión para que con esos muchachos le hablaran sobre la clase. Eso lo hice yo en tercero y cuarto de bachillerato. No con una frecuencia así sistemática, ¿sí? No, bueno, me impactó la pedagogía, el educar y el formar. Quizás también la condición de dirigente clubístico, social, estudiantil, católico, me dio también esa oportunidad. Pero mi primera carrera que yo empecé estudiando, que la terminé, pero no hice la tesis, fue la de abogacía, no mejor dicho, derecho. Me impactaron muchas cosas del derecho, por las cuales yo estaba imbuido de los valores que había que defender. Me recuerdo con Daniel Avelino. Daniel Avelino fue hermano de hermano Andresito y de
Francisco. Exactamente. Vidó Medina, que fue mi maestro también de ontología jurídica. Cuando ellos contaban historias, y muchos abogados contaban historias del abogado defendiendo al que viola a una niña, al que mata a una persona y cómo tenía que construir. Aunque eso es legal, todo eso me impactó. Yo digo, no, yo no puedo ser abogado. Yo soy incapaz de defender a una gente que yo sé que es un criminal, que mató a alguien. O que, bueno, esas cosas. Eso parece ahora pero es un concepto moral, un concepto ético, ¿verdad? O como alguien me venía defendiendo. Cuando eso se hablaba de defender a narcotraficantes, digo, ay, pero Dios mío, Dios me libre que yo me ponga a defender a un narcotraficante que asesina miles y miles de niños, de niñas, de jóvenes, con el narco, con la droga, le dije yo. Bueno, todo eso me hizo llevándome de la carrera y fui a estudiar educación. Fui a estudiar la licenciatura de educación en filosofía y letras. Pero eso la humanidad, qué impacto tan grande. Cuando llego al mundo del conocimiento desde la literatura. Y cómo a partir de entonces, que ya yo tenía lecturas sobre literatura, sobre conocimiento y sobre historia, cómo me impactó, llegué a mi casa. Porque las humanidades es una fiesta de alegría en el conocimiento de valores. Y recuerdo que, aunque yo fui dirigente estudiantil, aquí en la Facultad de Humanidades, y seguía mis posiciones, ya yo era fundador del PLD, como les dije, que cuando vine de Montecristi, esta es otra historia, yo vi en Montecristi, Juan Gómez, aquí a la capital de la República, recuerdo que tuve que cambiarme el nombre mío, porque yo era un cabeza caliente de los 12 años que venía de allá. Mi padre, cada vez que ocurría cualquier situación, estos fueron los padres, parte de los padres que fueron a defendernos de la directora. Nos combatían personalmente, pero cuando se trataba de ponernos la mano y de irnos a buscar, eran los defensores a ultranza. No hay amor más grande que aquel de alguien que puede decirnos cosas, después uno se da cuenta y digo, ¿cuánto me quiere mi papá? ¿Cuánto me quiere? Ellos me pelean, pero en el fondo es un amor intenso que hay. Bueno, lo que quiero decir es, en esta otra parte, es que cuando me inscribí aquí, en 1974, mi matrícula es 746105. Me inscribí fue en Derecho, ¿verdad? Ya yo le conté esa historia. Tuve la necesidad de buscar trabajo, porque ya yo estaba en la capital, estaba pagando una pensión, aunque no, yo fui donde un hermano mío, que era un hermano mayor, después fui a una pensión, sí, correcto, ok. Entonces, fui donde el director regional de educación, cuando eso no existía en la provincia de Santo Domingo, director regional de educación, de aquí en la capital, era un hombre de mi pueblo, un gran hombre. Él es maestro de esta universidad, Eleido Rodríguez, de la Facultad de Educación, el esposo de Evarista Matías, que es viceministra también una histórica maestra, ¿verdad?, de esta universidad. Bueno, Eleido me dijo, como me conocía, en mi campo, Juan Gómez, Guayubín. Su papá fue conmigo fundador del PLD, hombre histórico también su papá, el padre de Eleido Rodríguez. Y le dije, yo vengo aquí. Antes se podía ser profesor sin tener el título, y fui, y Eleido me dijo, no, pero tú tienes, si yo te nombro a ti, a mí me cancelo. Porque cuando eso era nombrar a una gente en el gobierno, pues yo era el conocido. Entonces yo le dije a él, bueno, vamos a hacer una cosa, yo me voy a cambiar el nombre. Yo me puse el nombre de Roosevelt, por Franklin Delano Roosevelt, el presidente de la Segunda Guerra Mundial, que murió en silla de ruedas al final, después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo me puse Roosevelt, pero eso era para engañar al enemigo. Era una estrategia para que no me ubicaran. Y él accedió a nombrarme. Roosevelt de León. Exactamente. Una gran parte de la población que me ve, entre ellos, ayer me vio una maestra, me dijo, profesor Roosevelt. Digo, inmediatamente yo reaccioné, digo, este es una alumna mía. Bueno,
así fue también con el presidente Leonel Fernández en 1999, en el primer gobierno del PLD, que un estudiante egresado del Liceo Argentina que yo dirigí, era un militar edecán de Leonel Fernández. Y entonces él andaba con él, con el presidente. Y una vez me dice el alumno, el profesor Roosevelt. Y el presidente le dice, ¿qué es eso? Yo le digo, presidente, ese fue mi nombre de guerra de los 12 años para yo inscribirme y empezar. Y ahí empezó a decir, pero mire qué nombre te buscó para poner. ¿Y por qué tú buscas ese nombre? Le dije. Bueno, le dije yo, porque había que engañar al enemigo para que no me vieran a mí cerca del poder, le dije yo, y pudiera yo entrar a trabajar, y entré a trabajar. Y escribí artículos en el Listín Diario con ese nombre. Aparecen artículos, escribí aquí en el Universitario, escribí también con ese nombre, porque fue parte de una etapa. Entonces, ese centro educativo que hicimos en el sector de San Miguel, que es donde estaba el Liceo Argentina, primero estaba allá en la calle Juan Isidro Pérez, esquina Duarte, donde está la Duarte bajando. Después ese liceo, en el periodo de Balaguer, abolieron las ruinas, al lado de las ruinas de San Francisco, porque había que excavar y buscar ahí unas osamentas, etcétera. Bueno, y entonces después el liceo lo pusieron ahí donde estaba CETEC, ¿te recuerdas? Claro. Al bajar la Merced, de esquina la Universidad de CETEC, que era donde estaba un colegio también. Claro. Ahí está el Liceo Argentina actualmente, ahí está el Liceo Argentina. Bueno, en el Liceo Argentina, volviendo un poco y siguiendo la conversación y la visión que nosotros pusimos, en ese Liceo Argentina, cuando nosotros asumimos, yo fui profesor, y cuando fui nombrado y asumimos la dirección como profesor o como director, la gente decía en aquellos tiempos, pues yo no me identificaba. Recuérdense que yo estaba en bajo perfil, no, estaba para disfrazar, para que no me identificaran y no me cancelaran. La gente decía, pero eso me parece PLDista, porque es muy organizado, y habla de esto, de aquello. O sea, la gente intuía por la práctica, no por lo que yo decía. Qué interesante. Y a propósito de esas referencias que usted ha hecho a valores abstractos y valores en la vida práctica, y a propósito de su libro de Valores en la obra del profesor Juan Bosch, ¿qué, además de los valores, persiste para usted como legado permanente en la vida y obra del profesor Juan Bosch? Ay. Los valores de Juan, su ética, su moral, su grandeza humana. Juan Bosch era un hombre que salía desde su oficina y le llevaba a parte del equipo de su seguridad. Él hacía el desayuno y lo compartía el desayuno. Él salía a cualquier cosa. Miren, vengan muchachos, vamos a comer esto, vamos a compartir esto. Y lo compartía. Era un hombre que vivía. Bueno, Juan Bosch en toda la campaña electoral, donde iba, decía, entraba a la cocina, donde entraba. Mis primeros no son ninguno de estos muchachos que usted está viendo que anda conmigo, que tiene que comer. Son los que trabajan y los que me cuidan, los primeros que tienen que comer. No soy yo. Eso decía el profesor Juan Bosch. Eso hacía él en toda parte. Y ni hablar de su... Bueno, los valores de aquí me impresionaron. Al llegar aquí a estudiar educación, a leer, al escribir, y a estar relacionado con el profesor Juan Bosch, que, como le dije, llevé a los muchachos varias veces a donde él, y él los recibió, y parte de ellos se quitaron la idea de que tenían de que el profesor Juan Bosch era un hombre, porque lo trató con una ternura. ¿Dónde tú eres tu mamá? ¿De dónde tú eres? ¿Y por qué tú vas a estudiar esto? Y él le abundaba. Era un hombre que conversaba con todo el mundo. No era un hombre... No era ¿cómo decir? Un hombre porque fuera culto y tuviera un nombre que se creía. No. Era muy coloquial, muy cerca de la gente. Vamos, era con los niños, con las mujeres, con todo el mundo. Entonces, en el liceo, en ese liceo, y la participación aquí en la UAS, con todos estos maestros que nos hablaban de ideas sociales, revolucionarias, de historia,
Jacobo Moquete, Marcia, su esposa, Dios lo tenga en gloria. Toda esa legión de profesores, filósofos del área de la literatura, del área del periodismo, por ejemplo, del área del periodismo, ayúdenme, aquel gran maestro troquista, Malagón, Alberto Malagón. Alberto Malagón. Conversábamos con él. Tremendo. O sea, Pedro Mir, que en esos tiempos veíamos que cuando esos profesores estaban dando clases, había mucha gente afuera en los pasillos, escuchándolo. Qué importante era escuchar a esa gente. La gente queríamos saber, la gente queríamos aprender. Y en ese liceo Argentina, en esos valores, nosotros hicimos un programa de conferencia con personalidades. Llevamos a ese programa, yo llevé nada más que menos que Antonio Sagolul, ¿cómo se llama? El Don Manuel del Cabral, con el de compadre Mon, que fuimos a preguntarle, compadre Mon, este hombre culto que fue médico, literato, que murió de apellido literato grande, que vivía ahí frente al Parque Independencia. Llegamos a ir a su casa. El doctor que María Cela Álvarez era sobrina. Mariano Lebrón Sabiñón. Mariano Lebrón Sabiñón, carajo. Qué hombre, que fue a darnos una conferencia, fue a hablarnos. Inclusive llevamos el campo de la ciencia, la ciencia, la medicina. Don Máximo Veragoico quedó impresionado cuando fue al liceo. Inclusive, producto de eso me invitó. Él tenía un programa que se llama El Psiquiatra en su Hogar, ¿verdad? En Radio Central, una emisora que estaba el 27 de febrero en aquellos tiempos. Y los jueves eran jueves de la educación conmigo. Porque me invitó, quedó impresionado en esa conferencia, esos jóvenes. Y las preguntas que le hicieron eso. Máximo Veragoico, porque era un hombre muy locuaz, pensaba mucho en la cultura y nos hablaba mucho. Bueno, y él se ganó a todos esos estudiantes de los cuales él se enamoró al ver la pregunta que le hacían. Bueno, pero llevamos ahí a López Rodríguez, a Loy Cardenal, López Rodríguez, que fue a dar una conferencia de varios campos. Llevamos ahí también a este filósofo, escúsenme, que es de una referencia, que fue uno de nuestros maestros. Andrés Avelino. Andresito Avelino, Andrés. Andrés Avelino, hijo. Claro. Andresito, que vino de Francia, que contaba tantas historias. Él estudió en Francia. Sí. Que nos contaba tantas. Muy amigo, por cierto, de Manolo y de Minerva. Sí. Esas historias las hacía. O sea, esa escuela, con esa visión desprendida del materialismo, desprendida de los intereses, desprendido de todo esto que lo observamos ahora, de este mundo que hoy está inmerso en la guerra y no lucha por la verdad, por la democracia, por la paz, por lo menos que luchan por la paz. Lo que luchan por los intereses económicos, por dominar el mundo, el poder, el dominio o el mundo unipolar, como se diría en estos tiempos. Pero esos centros educativos nos permitieron a nosotros, en el caso mío, nos permitieron elevarme. Quizás hemos dedicado mucho tiempo al tema de la docencia y la reflexión, pero ha estado la reflexión porque hemos escrito 8 libros, pero ha estado la reflexión porque en conferencias, yo di 100 conferencias en el aniversario del bicentenario de Juan Pablo Duarte en el 26 de enero de 2013. Recorrí todo el país en 100 conferencias. Cuando conmemoramos el centenario del nacimiento del profesor Juan Bosch, un poco, y yo recuerdo, cuando he visto esas conferencias, Domingo Moreno Jiménez, que recorrió todo, y recordaba a un amigo nuestro, que es Premio Nacional de Literatura, que es de Moca, Manolo, ¿cómo se llama? Manolo es el nombre de él, que recibió
que se lo dio, bueno, cuando el extinto gran intelectual histórico José Rafael La Antigua recibió varios premios, pero recibió recientemente, en este siglo, Manolo es de la provincia de España. De la provincia de España. No, de Salcedo. El premio, bueno, se lo fue el nombre. Manuel Mora Serrano. Manuel Mora Serrano. Viva Alejandro Roberto. Manuel Mora Serrano, sí, que recorrí, que era muy... Bueno, y de mi pueblo, ese gran, que conversaba mucho con él, que era el director de Areito, el gran artista, pensador, pianista. Manuel Rueda, histórico de Montecristi. Todos esos personajes nosotros convivimos y participamos con ellos. Y fueron objeto también de invitación por parte de nosotros a ese centro educativo, que nosotros lo tomamos, discúlpeme que diga yo, nosotros lo tomamos porque era todo un equipo. Cuando yo llegué a ese centro educativo, eran maestras de renombre las que dirigían ese centro educativo, Liceo Argentino, de Baní, de maestras de Asua, de aquí, pero eran gloria. Yo encontré un terreno también lindo de verdaderas maestras, educadoras y educadores que amaban la educación. Y en ese campo me desarrollé yo y me he desarrollado y sigo creyendo en todo esto, volviendo a los valores de Juan Bosch, en el gesto humano del profesor Juan Bosch. Aunque él era un hombre de un carácter fuerte, era un hombre que practicaba la humildad, la sencillez y destacaba los valores al margen de quien lo planteara. Y era un hombre que daba, él era el ejemplo, él daba el ejemplo. Por eso que le dije de compartir, de salir a compartir. O por lo que él descubrió un día, eso fui yo testigo, pero eso fue a final de siglo, 1991. Que Juan Bosch descubrió que uno de los miembros de su seguridad le había dado una galleta a su mujer. Y Juan Bosch, eso yo no lo sabía que eso había ocurrido, pero eso había ocurrido hace un mes y pico, pero tenían temor de decírselo a él, porque él era un hombre severo. Lo que yo vi fue, compartí con él, fue que lo llamó, le dijo al jefe de su seguridad, ¿dónde está fulano de tal? Él vino, dice, sí, lo llamaron. Pero ni el jefe de seguridad sabía para qué lo estaba llamando. Mire, recoja sus cosas, ya usted no va a trabajar conmigo aquí. Porque el que le da una galleta a su mujer, y más si es la madre de sus hijos, no puede trabajar conmigo. A la mujer hay que respetarla. Y lo despachó. Era Juan Bosch el ejemplo. O Juan Bosch cuando se enteró que uno de sus, un ex militar, un hombre de mucha confianza, escribía a palito, que no sabía leer y escribir. Pero fulano, tú no me habías dicho que tú no sabías. No, un profesor excusa, le dijo, profesor, dice, no, pero yo te voy a enseñar. Tú no, un hombre que sea iliterado, que no puede trabajar conmigo. Dice, no, yo te voy a enseñar a ti a leer y escribir. Tienes que venir a las 5 de la mañana. ¿A qué hora es tu horario? El horario de él era porque habían 2 horarios de la seguridad. Tú vas a venir a las 5, yo voy a dedicarte media hora todos los días y tú vas a aprender a leer y escribir. Eso era Juan Bosch, con Corporán, lo que hizo con Corporán, que lo impactó tremendamente a Corporán, que recuerdo yo en estos últimos días, yo era viceministro Corporán, iba buscando a Alejandrina Germán, que era la ministra, con aquella que me recordaba, ¿tú te recuerdas lo del profesor Juan Bosch, lo que me hizo el profesor Juan Bosch? Muerto la risa, lo decía Corporán. Bueno, lo que ocurrió fue que un día, un sábado, Corporán tenía un programa que se llamaba Sábado de Corporán, y un día fue un hombre a la 1 de la tarde tocando la puerta. Juan Bosch vivía en la Paseo de los Locutores número 43, en el Sánchez Barito Morales, y tocando la puerta en alto, y la gente creía que era alguien que venía de la seguridad interna, ¿verdad? Que le iba a dar, porque un hombre. Y entonces la seguridad le abrió la puerta y dijo, no, que yo quiero ver al profesor Juan Bosch, porque Corporán dijo
que el que le lleva a Juan Bosch, como decía él, en persona le va a dar una nevera, una estufa y un televisor. Yo estaba cerca de cuando Juan Bosch lo escuchó todo claritico, porque era un hombre triciclero que lo dijo todo voceado y se escuchó todo hacia la sala. Y él le dijo a los muchachos, déjenlo pasar. Lo dejaron pasar. Entonces Juan Bosch le preguntó eso mismo, que se le ofrece, y él le repitió eso mismo. Siéntese allí. Y después nos dijo a un grupito, prepárese, vamos para donde Corporán ahora mismo. ¿Para qué? Porque esa es una vidala de ese pobre hombre. Una nevera, una estufa, un televisor. Y fuimos y nos montamos en 2 vehículos. Y fuimos al sábado de Corporán. Cuando Corporán ve a este hombre, se asustó. Porque no creía, porque tú sabes que esos programas era en base a una propuesta imposible, misión imposible. Pero este hombre fue, y cuando se asustó Corporán y le dijo, siéntense ahí que pasó 1 hora, estamos sentados, Corporán no tiene nada. Y lo que va a proponerle al profesor Juan Bosch es que se vaya para su casa y que nos deje a nosotros y al Señor no, Corporán, dice, no, Corporán, tú tienes que dárselo conmigo aquí, porque tú le hiciste un ofrecimiento, ¿verdad? Hay tremendo problema para Corporán. Tuvo que buscarlo, fiado en esa tienda, buscarlo, y después como a las 4:30 vio el camión, y aún así el profesor Bosch nos dijo, parte de ellos, váyanse detrás hasta que llegue a su casa y desmonten, porque él desconfiaba en todo eso. O sea, esos eran los valores y la grandeza, y por lo cual uno cree en eso, en la ética, en la moral, uno cree en los principios, en esos valores de esos grandes personajes. A propósito, profesor Luis de León, de esos valores, de esa vida ejemplar que usted nos describe, que con tanto realismo, y de esas 100 conferencias durante el año del centenario de Don Juan, ¿tiene vigencia para usted todavía el pensamiento de Juan Pablo Duarte, o es una antigualla, es algo que ya es parte de la historia pasiva? Y en el caso de Don Juan, el pensamiento, vida y obra, ¿hay vasos comunicantes entre el profesor Bosch y Juan Pablo Duarte a su juicio? Las dos cosas son que sí. Vigencia del pensamiento de Juan Pablo Duarte y los vasos comunicantes activo, interactivo de Juan Pablo Duarte con Juan Bosch. Bueno, ustedes saben que Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana para fundar un nuevo partido, darle la categoría de ciencia y la categoría histórica que requiere. Fundó el PLD y le puso el nombre del Congreso que dio nacimiento al PLD. Juan Bosch se fue del PLD un 28 de noviembre. Del PRD de 1973, y fundó el PLD un 15 de diciembre del año 1973, de ese mismo año. Y el Congreso que dio nacimiento al PLD se llamó Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte. Juan Bosch era un hombre que, al dar nacimiento al PLD, le dio al partido político una visión científica, social e histórica, porque creó, viendo la política como una ciencia, no como un pragmatismo. La política hay que estudiarla en las universidades, pero Juan Bosch creó un periódico, Vanguardia del Pueblo, creó una revista, Política, Teoría de Acción, que dirigía el presidente Leonel Fernández, en ese entonces dirigente, pero creó un sistema de educación hacia el PLD, fundamentado en la historia. Y ahí los círculos de estudio, que eran universidades, que teníamos que durar para graduarnos. La mayor categoría, como la graduación, era la de adquirir la categoría de miembro, después que salíamos un círculo de estudio que podrían durar 2 años o 3 años, estudiando la política, pero esa política estaba basada en la historia. Y empezaba con, por ejemplo, Composición Social Dominicana, fue un salto que dio el Juan Bosch de la historiografía dominicana para estudiar los fenómenos de carácter político, sociales. Y en esos círculos de estudio no solo se estudiaba la obra, sino todo el contexto latinoamericano de la política, Haití, la revolución haitiana, la revolución latinoamericana, caribeña, en los estudios sociales fundamentados en la composición social dominicana,
Pero también en esos círculos de estudio nos dábamos cuenta de la necesidad del estudio del civismo, de la educación. Juan Bosch le dio un carácter a la política, ese fue su gran sueño, darle a la política dignidad, darle a la política humanismo, darle a la política capacidad de reencarnar los problemas del pueblo para solucionarlo, mecanismo. Bueno, y en esa fundación del PLD, Juan Bosch puso en primer lugar a Juan Pablo Duarte. Fíjense que en ese Congreso Constitutivo Juan Bosch dijo unas palabras lapidarias. El PLD nace para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Ese fue el concepto, un concepto de liberación, un concepto progresista. Juan Bosch fue antiimperialista, fue internacionalista, un concepto con una visión grande. Puede decirse que Juan Bosch puso en marcha su sueño después que vino del exilio aquí a la República Dominicana y después de ser presidente de la República y aquella frustración con el golpe de Estado. Juan Bosch siguió siendo el pensador social, político, que ya lo había esbozado en su cuentística, en sus novelas, porque Juan Bosch, piense qué relación tiene la literatura con la novela, con la vida real. Bueno, por la situación inverosímil, nada es creado de la nada, todo es el producto de una relación, de un acontecimiento, y ustedes ven todas las obras de los grandes literatos, Gabriel García Márquez, son cosas de historia, son cosas de... Bueno, pues Juan Bosch llevó sus sueños, yo lo planteo en el libro que tengo, que se llama Valores en los cuentos de Juan Bosch, donde Juan Bosch llevó sus sueños a la realidad, los valores, y cómo él reencarna los valores del campesinado, y todos esos valores que son la riqueza de este pueblo. La riqueza de este pueblo son la gente, con sus capacidades, con sus planteamientos, con sus posiciones, con sus amores por la gente. Y eso es lo que debe ser un cientista, y eso fue lo que hizo el profesor Juan Bosch. Y en el pensamiento de Juan Pablo Duarte, ahora que el mundo es un mundo que lo que se promueve es la antiverdad, o el anticristo, que está en Estados Unidos, que es el presidente Trump, que es un anticristo, porque lo que hay que promover es la paz, es el desarrollo, es la unidad de los pueblos, es la capacidad de comprensión. Si algo debe tener la investigación y la tecnología, es para que las diferencias se resuelvan en el plano del debate, no de los tiros, no de las batallas, no de los misiles, no de estos artefactos que la tecnología hace explosivos sin tener que ir a la guerra frontal territorial, ¿verdad? Sin embargo, Juan Pablo Duarte ahora, para los que no ven la historia, Juan Bosch decía que no se podía ser político si no se conocía la historia, que no se podía ser político si no se estudiaba la política. Por eso él le dio. Y en el PLD había que graduarse cuando existían los círculos de estudio. Y después que usted pasaba de esa categoría, que era una escuela de valores, porque te evaluaban tu influencia social, tu relación con la comunidad, tu comportamiento humano, en esos círculos de estudio, donde Juan Bosch, por ejemplo, ponía en esas reuniones la agenda de reuniones, que era todos los lunes, porque él hizo del PLD un club social, un club político, pero social, de compartir, de confraternidad. Juan Bosch incluye temas como información en la agenda, información, educación, organización, finanza, y un tema que era crítica y autocrítica. Todos los procesos había que evaluarlo, crítica y autocríticamente, había que someterlo, y cada cual se iba, o sea, eran escuelas de formación, cada cual se iba formando. Quienes hablan un egresado de esa escuela, que a mis 70 años sigo pensando con ese sentido que tenía el profesor Juan Bosch, ético, moral, social, de respeto, de amor a la gente, porque él decía que la política era una carrera de... él la reivindicaba a Juan Pablo Duarte. Como dijo Juan Pablo Duarte, la política después de la filosofía, que un día le preguntamos, qué bueno que estamos entre filósofos. ¿Qué quiso decir Juan Pablo Duarte? Porque lo dijo la política primero. Después de la filosofía, es la ciencia que está al servicio
desarrollo humano de los seres humanos, de la sociedad. Y le dijimos nosotros, dice, es que la filosofía es una carrera humana, muy de servicio, muy científica, muy social, superior a la política. Y nos hizo la historia de cómo nació la filosofía en Grecia. Se fue a Grecia, a los grandes, no voy a abundar esto, a los grandes pensadores griegos. ¿Y quién eran los grandes pensadores? ¿Y cómo pensaban sobre la sociedad? Y que Juan Pablo Duarte había sido formado, cuando salió en su viaje, decía él, a Europa, Francia, Inglaterra, bueno, primero fue a Nueva York, Estados Unidos y después a España. Y que el producto dice, ¿por qué Juan Pablo Duarte vino con un ideal y le dijo a sus familiares cuando vino del exilio que ayudaran y dieran su riqueza para liberar a la patria dominicana? Pues porque ya venía iluminado por el conocimiento. No se puede ser buen político si no es un hombre capaz, si no es un hombre que conoce la historia. Él decía, yo no me canso de decirle que no es un pragmatismo, porque nada convence más que la convicción del corazón y del pensamiento para usted servir. Eso decía él. Él era un predicador permanente en eso. Y sus conferencias, de todo eso nos nutríamos nosotros. O sea, Juan Bosch fue duartiano. Dos vidas paralelas. Duarte en su tiempo duró 20 años de exilio. El primer exilio fue 1843, antes de la proclamación de la independencia nacional, porque no estuvo aquí el 27 de febrero de 1844, vino 2 o 3 días después. Pero después, en 1844, el exilio que los conservadores de la Junta Gubernativa lo enviaron hacia Europa, duró de 1844 en Caracas, Venezuela, hasta 1864, cuando volvió, cuando se enteró que la República Dominicana había perdido su independencia y estaba en guerra contra España. Vino por Montecristi un 25 de marzo de 1864, duró 20 años en el exilio. Juan Bosch duró casi 24 años en el exilio, porque fue de 1938 a 1961, después que ajusticiaron el tirano el 20 de octubre del 61 acá. ¿Y qué hizo Juan Bosch tan pronto? Porque hay que estudiar la vida de Juan Bosch, los grandes próceres. Lo que hizo fue visitar todo el país, se convirtió en 1 año y meses en candidato a la presidencia y ganó las elecciones el 20 de diciembre de 1962 con más del 60% del voto del electorado nacional. O sea, Juan Bosch se parecía al Che Guevara, que actuaba como pensaba. Había una coherencia entre su pensamiento y su accionar. Pero era lo humano. A mí, por ejemplo, me llevó a llamar la atención varias veces por algo que yo no observaba. Bueno, no. Él a mí cuando después que yo estaba aquí, que estaba estudiando en la universidad, yo escribí en Vanguardia del Pueblo. Y escribí un artículo donde por la construcción de la redacción, Juan Bosch entendía que yo, y fue así, que yo lo que quería decir que Fidel Castro era un dictador. Entonces él me manda a buscar. Él vivía en la avenida César Nicolás Benson. Coño, iba asustado y cuando él me dice, compañero, siéntese ahí. Y le dijo a la secretaria, tráeme el documento que yo tengo en mi escritorio. Yo te he mandado a buscar a ti para que tú me des el permiso de yo redactarte esto de la manera correcta, porque tú lo hiciste en esa forma como tú lo dices. Tú estás concluyendo que Fidel Castro es un dictador. Y yo no es un dictador. Y yo me asusto, digo, pero compañero presidente, así era que él decía, cuando volvió en el partido los títulos no valían. Nadie podía decir ingeniero, nadie podía decir filósofo, nadie podía ser compañero en el partido, compañero. Era para que hubiera una horizontalidad para la comprensión y para la valoración de la gente. Entonces, cuando yo le digo, compañero presidente, pero usted podía hacer... No, un momento. Derecho de autor. Tú eres el autor de eso. Así hacía él. Yo tengo que pedirte permiso. Ya tú me lo diste. Ya yo puedo redactarlo y puedo mandarlo a que lo publiquen el artículo. Eso era él. Era un hombre extraordinario y la gente... tantas cosas que habla y que dice, lo que no estuvieron tan cerca de él, no, aunque él daba hecho, porque ustedes recuerdan cuando él vino aquí,
Él fumaba y dijo que para él poder tener moral, él vino al aeropuerto y dijo que no dejaba de fumar porque el cigarrillo hacía daño a la salud. O sea, esos eran los ejemplos que daba Juan Bosch. Y en esa coordinación de Duarte, los dos parecieron mucho. Juan Bosch estudió a Duarte y dijo de Duarte y criticó al expresidente Balaguer cuando escribió El Cristo de la Libertad. Recuerdo que Juan Bosch se reía, llamando a Duarte Cristo de la Libertad. Si Duarte era un hombre tan radical, y nos decía, por ejemplo, la frase que Duarte dijo: la República Dominicana es libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera, se hunde la isla. Patria o muerte, decía. Duarte, lo que decía Duarte no era un soñador, Duarte era un ejecutor de sus sueños para la libertad y la liberación de este pueblo. Él emulaba a Duarte, en el patriotismo emulaba a Duarte. Bueno, yo soy parte de esa escuela, a dos hijos míos. El valor fundamental que yo escogí cuando era profesor y dirigí la escuela, y a partir de esa cantera de educadores de aquí de la universidad que me formaron a mí, de lo cual estoy orgulloso de sus nombres, el valor era el patriotismo para mí. Tan así que a dos hijos míos yo le puse, a uno le puse Patricio y a otro le puse Patricia, por los valores de los patricios de Duarte. Y asumimos eso. Y en esos valores, en estos tiempos, independientemente de que hay un mundo que te quiere vencer, no convencer, es vencer por el aparataje, es vencer. La gente no quiere ver la verdad. Y ver la verdad de cada cual, independientemente dejando de un lado la envidia, el egoísmo, lo que te pueda poner es colocar en la mente. Hay que decir la verdad y hay que ver la verdad. Uno no puede, en términos de honestidad intelectual, dejar de reconocer la labor que hace cada cual, cómo la hace, lo que no hace, y todo. O sea, no puede ser, ahora que estamos en el marco de una campaña interna a la elección de nuevas autoridades de cara al próximo 17 de junio, lo que debe hablar son los hechos, y en una academia el comportamiento es el desempeño en las funciones que tenga la gente y su comportamiento en todos los niveles. No la palabra, no el discurso, porque el discurso en política hacia afuera quiere sustituir los hechos, y los hechos nunca jamás se pueden sustituir, estarán ahí. Entonces tenemos que aspirar en una universidad como esta a dignificar el pensamiento, a darle al pensamiento la capacidad de expresar, porque la verdad no se puede callar. Quizá podemos dejar en bajo perfil las malas acciones para no darle propaganda. Como ya no en el campo, que si le vamos a llamar la atención a un hijo, no le vamos a poner lo negativo adelante, es lo positivo. Tú eres un muchacho inteligente, tú eres un muchacho tan capaz y tan hermoso, pero algunas veces cuando te incomoda, tú desconoces que yo soy tu papá, tu mamá, porque dice esto y esto, y le ofende a los vecinos. Va más o menos así. O sea, darle más de cara a un 38 aniversario. Hay que hacer una revolución social y pedagógica en esta universidad para rescatar el movimiento renovador, para regresar a esa etapa en que esos grandes maestros nos enseñaron el camino, y sobre la base del camino de esos grandes maestros que debemos preservar a la República Dominicana, preservarla en sus grandes valores y llevarla en la ruta hacia el progreso y el futuro que nos dijeron esos grandes maestros, que está ahí escrito, que está escrito en todo lo que ellos han hecho, entre ellos Juan Pablo Duarte, Juan Bosch y otros grandes que han dado la vida, y otros grandes también universitarios que han sido grandes, pero que en estos tiempos nos dejamos impactar por la mentira para sustituir la verdad, porque el mundo está al revés. Ahora mismo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el presidente Trump, es el regreso de la civilización a la barbarie, porque desconoce que la ONU es un organismo multilateral
que tiene sus leyes que impide la intervención de los estados en otro estado, y si se habla de matar a alguien así, de disparar, son tiempos del regreso a una etapa primitiva, lo que estamos viviendo en estos momentos, porque el derecho internacional, el respeto a la soberanía de los pueblos, como el respeto a la familia, como el respeto también a las instituciones, son cosas sagradas, que son conquista que se ha hecho en la historia por parte de nuestros grandes hombres y mujeres. Lo que hay que continuar el camino, no podemos devolvernos. Y en la democracia abrir paso hacia que la democracia sea de más equidad, de más dignidad, pero no regresar a la violencia, no regresar a etapas que ya han sido superadas, pero hay como un retroceso y una involución terrible que amenaza la existencia de todos los seres humanos, porque si hablamos de que el mundo está a la vuelta de una tercera guerra mundial, que Dios nos libre, o de una guerra nuclear, ahora la complejidad del mundo en autodestruirse es una situación terrible que hay en el mundo, pero eso solo lo puede vencer la capacidad de diálogo, de concertación y la unidad de todos los pueblos del mundo, como la unidad de una nación para impedir las cosas que le hagan daño a su futuro. Bueno, maestro, antes de darle la palabra a nuestro anfitrión, que es quien cierra estos diálogos, voy a hacerle mención de 3 o 4 conceptos o expresiones para que usted de una manera espontánea, a modo de fulgurazos, nos diga qué le llega a su mente. Departamento o Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La escuela de la transformación forjadora de valores y de la identidad del mundo y de la República Dominicana. Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El gran concierto de las humanidades para dignificar la vida dominicana y del mundo, y para darle al mundo la estatura de Jesucristo en sus grandes propósitos con la humanidad. A propósito de la expresión de Duarte que habla de la salud de la patria, ¿goza de buena salud la República Dominicana o tiene algunos peligros que afrontar? La República Dominicana tiene un peligro inminente de la pérdida de su salud para seguir luchando y combatiendo, para seguir siendo ejemplo. Juan Bosch dijo que de América Latina que la República Dominicana era una potencia de América Latina y el Caribe que estaba destinada a convertirse en eso, en un gran ejemplo de América. La salud del pueblo está en estos momentos muy lastimada, pero tiene de por sí la representación del decoro de pocos hombres que pueden representar el decoro de muchos hombres, como decía José Martí. Ministerio de Educación de la República Dominicana. La transformación del mundo es la educación, educación y más educación. El Ministerio de Educación de la República Dominicana tiene que reencontrarse con sus grandes propósitos, con la visión que tiene la educación, y dejar de ser un instrumento de las aspiraciones de carácter materiales de grupo, en términos de usar la educación, los recursos de la educación para servirse ellos mismos. La educación es el futuro mismo de la República Dominicana, y el Ministerio de Educación es el instrumento institucional que debe abrirse paso y que debe reencontrarse con sus propósitos fundamentales para darle libertad al pueblo, democracia, y para darle civilidad, y para proponernos mantener la salud de la patria con la salud personal, individual y mental en estos tiempos de tantos problemas de salud mental. Universidad Autónoma de Santo Domingo. El gran ejemplo de la educación superior, la universidad primada de América, que en estos tiempos tiene que volver al movimiento renovador y retomar el camino en la dirección
de que la ciencia, el arte y la cultura sean los instrumentos que empoderen a la gente para vivir con mayores niveles de equidad, de justicia, de dignidad, y para ver el futuro como la tabla de salvación para cada cual en función de la preparación, de la profesionalización y del conocimiento. La universidad, de cara a los 500 años de su fundación, tiene que darse un plan decenal para reencontrarse consigo mismo, porque la gran esperanza de América fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo que hoy se llama Universidad Autónoma de Santo Domingo, ayer Universidad de Santo Domingo, pero esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene esa libertad de cátedra, libertad de elección de autoridad, de libertad presupuestal, no está dando los resultados que debe esperar la población. Una universidad que de cara al 500 aniversario se reencuentre más con su pueblo, se acerque más a la gente y viva más, tenga un carácter más científico, más académico, para estar cerca de la gente, para presentar soluciones a la gente, para hacer una labor de presentar, de premiar a sus profesores. Hace falta que los ejemplos de grandes maestros acá se lleven a la sociedad y se emulen. Si no emulamos los que han cumplido con sus deberes, ¿qué es lo que le estamos dejando a los demás? Los malos ejemplos. Entonces la universidad debe volver a presentar su producto que han sido ejemplos y que son ejemplos, para decirle a la sociedad: esto es lo que queremos, que la sociedad vaya por aquí, porque la universidad es la luz de la sociedad, la universidad es la verdad de la sociedad. Tiene que la universidad transformarse y dejarse de ser un instrumento al servicio de sectores económicos o de sectores extrauniversitarios que quisieran que la universidad acurara de su propósito, sus principios fundamentales, porque ellos quieren construir otros modelos de universidad que sean la negación de los orígenes de esta universidad. Una universidad para la transformación social, una universidad para la dignificación del ser humano, una universidad para la profesionalización, una universidad para la verdad, para la vocación de servicio, para la vocación de amor hacia los barrios y las comunidades. Que la universidad tenga más identidad, necesita más identidad y más comprensión en relación con lo que está demandando la gente que sea la universidad, no con lo que quiere determinada dirigencia o liderazgo universitario o determinados sectores que quieren que la universidad se transforme a sí mismo y deje de ser lo que estatutariamente tiene que ser, o deje de ser lo que históricamente ha sido después del movimiento renovador. Esta universidad tiene que proponerse ser la universidad que fue concebida en el sueño de grandes hombres que han pasado aquí, rectores, maestros, que han luchado, que han amado a la universidad, que la han querido, que la han defendido. ¿Dónde está la memoria de esos hombres cuando queremos poco a poco el pragmatismo autocrático o tecnocrático quiere ir transformando a la universidad en una universidad al servicio de determinados sectores económicos, determinados sectores o grupos económicos? Nuestro anfitrión, el maestro Eulogio Silverio, tiene la palabra. Bueno, yo no me había pensado un final tan espectacular, porque el profesor Luis de León es un referente académico para toda la sociedad dominicana, pero sobre todo, y lo remarco, sobre todo un referente moral. Cada vez que uno escucha hablar de Luis de León o en cualquiera de las intervenciones públicas que ha tenido, siempre uno sabe que ese norte que lo ha guiado siempre estará presente en sus decisiones y en sus acciones. Así que para nosotros, la Escuela de Filosofía, es un honor. Realmente usted dignifica el espacio que hemos creado para este Archivo de la Voz con su presencia y con todo lo que ha dicho. Realmente usted es un ejemplo para la sociedad y la juventud dominicana que viene a esta universidad buscando
los saberes y la competencia que mañana le permitirán promoverse social y cultural y económicamente, y naturalmente hacer una mejor nación dominicana, que es el propósito de todos nosotros. Finalmente, profesor, recordarle que... Gracias, maestro. Gracias. Que debe comprometerlo para que nos trabaje el tema del pensamiento del profesor Juan Bosch en el banquete que estamos trabajando ahora sobre el pensamiento dominicano. Así que usted coordina con él y no lo deje ir sin ese compromiso. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.